Buenos días, vamos a dar comienzo entonces al simposio de la industria, en este caso auspiciado por Laboratorio Sanofi, a quien agradecemos siempre el apoyo que hace a este tipo de eventos y que nos permite en este caso tocar dos temas que son de mucho interés para la nefrología. Yo tengo el gusto de presentar en primer lugar a una vieja amiga, vieja por la amistad, pero sigue siendo una chica muy joven, muy linda, que es Elisa del Valle. Elisa tiene una vasta experiencia en temas de metabolismo óseo y mineral, ha trabajado durante muchos años en cuanto comité científico hubo sobre el tema metabolismo óseo y mineral y litiasis renal en distintos ámbitos científicos y académicos de Argentina, especialmente en la Sociedad Argentina de Nefrología. Su ámbito laboral ha sido durante muchos años el Instituto de Investigaciones Metabólicas en Buenos Aires, la Fundación Favaloro y la empresa Freseño, con los cuales sigue ligado profesionalmente. Entonces, Elisa nos va seguramente a ayornar en temas que son de sumo interés para nosotros en este momento. Paula Dionisi, entonces, me acompaña acá y otros profesionales. Vamos a dar inicio a la mesa. Sí, vamos a empezar con el manejo de precisión en calcificaciones vasculares y desorden fococálcico. Por favor, doctora, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias Walter por tu presentación y quiero agradecer al comité organizador de este simposio internacional y al Laboratorio Sanofi el haberme invitado a participar en este simposio. Bueno, yo en realidad lo que les voy a mostrar es el manejo del calcio y del fósforo en el paciente renal y el manejo de las calcificaciones vasculares en relación al segundo consenso de metabolismo óseo-mineral del grupo de metabolismo mineral de la SAN, que es del año 2017. Recuerden que el primer consenso que se hizo fue en el año 2011. A modo de introducción vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Por qué es importante controlar las alteraciones del metabolismo óseo-mineral en los pacientes con enfermedad renal crónica? Porque las alteraciones del metabolismo mineral, que comienzan desde las primeras etapas de la enfermedad renal crónica, favorecen no solo el desarrollo de la enfermedad ósea, sino también la morbimortalidad de los pacientes. Recordemos los reguladores clásicos del metabolismo óseo-mineral, son el calcio, el fósforo, la paratormona, la 1,25, y también sabemos que en los últimos años se han añadido el calcidiolo, la 25-hidroxi, el FG23 y el cloto. Por otro lado, la calcificación vascular, enfermedad cardiovascular y fracturas óseas son parte de la constelación del metabolismo mineral en estos pacientes. Por lo tanto, prevenir o retrasar la progresión de las complicaciones del metabolismo óseo-mineral relacionadas con la enfermedad renal es esencial para reducir las altas tasas de mortalidad y morbilidad en estos pacientes. El objetivo en el manejo de las alteraciones del metabolismo óseo-mineral es minimizar las complicaciones, por lo tanto, cardiovasculares y óseas. Para esto es fundamental mantener niveles séricos de calcio y fósforo lo más cercanos a la normalidad y los niveles de paratormona en los valores apropiados al estadio de enfermedad renal crónica. Esto nos va a permitir prevenir el desarrollo de la hiperplasia de las glándulas paratiroides, las calcificaciones extraesqueléticas y la enfermedad cardiovascular. Siempre que hagamos este tratamiento debemos evitar sobresuprimir el recambio óseo para evitar la enfermedad ósea adinámica. Entonces, los niveles de calcio, fósforo y paratormona, de acuerdo al segundo consenso del grupo de la SAN, es en los distintos estadios de la enfermedad renal crónica, como ustedes ven, el calcio se mantiene entre 8,4 y 9,5, los niveles de fósforo en estadios 3 y 4 con un máximo de 4,5, en estadio 5 no diálisis hasta 5 y hasta 5,2 en estadio ya en diálisis. En estadio 3 los niveles de paratormona no deberían superar el rango de la normalidad y en estadio 4 y 5 no en diálisis, si bien acá figura 110, ustedes saben que no hay un valor máximo conocido en este momento para este estadio de la enfermedad renal crónica. De hecho, las CADIGO 2017 no lo dan.
Entonces, lo que uno tiene que saber en este tipo de pacientes es que si tenemos niveles de calcio, fósforo dentro del rango, 25-hidroxi dentro del rango, FAL y FAL ósea también dentro del rango, que tenga 100, 110, 120, 130, no importa en la medida que no siga subiendo. Eso puede ser una respuesta, como les digo, adaptativa a la disminución de la función renal. Siempre, como desde el 2009 las digo, el producto fosfocálcico no es aconsejable y, en todos los estadios los niveles de 25-hidroxi deben ser superiores a 30 nanogramos por mililitro. Con respecto a los niveles de calcio y fósforo para el estadio 5, nos guiamos por los rangos de menor riesgo de mortalidad para el calcio y el fósforo de acuerdo al estudio Cosmos. Ustedes recuerden que el estudio Cosmos es un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico, de más de 6.000 pacientes, 6.300 pacientes en 20 países de Europa. Y lo que ellos observaron que los rangos de menor riesgo de mortalidad para el fósforo son entre 3,6 y 5,2, para el calcio entre 7,9 y 9,5 y para la paratormona entre 168 y 6,74. Fuera de estos rangos se observó aumento del más del 10% en el riesgo de mortalidad. Nosotros no pusimos un valor tan bajo de calcemia porque, bueno, preferimos poner el rango mínimo para el método. Y recuerden que este rango de PTH es tan amplio porque eran 20 países de Europa con diferentes ensayos de PTH con diferentes rangos de normalidad. En relación al fósforo en la enfermedad renal crónica, el control del fósforo es necesario en todos los estadios de la enfermedad renal porque es considerado uno de los aspectos más importantes para mejorar los resultados clínicos en nuestros pacientes. Sabemos que la sobrecarga de fósforo favorece el desarrollo de hiperplasia de las glándulas. Hay muchos trabajos que muestran que también favorece la progresión de la enfermedad renal, como el desarrollo de calcificaciones vasculares. Ustedes saben que es un protagonista importante en el proceso de calcificación vascular, y esta calcificación va a llevar rigidez arterial. También se sabe hoy en día que la sobrecarga de fósforo favorece la disfunción endotelial y por el aumento del FG23 también el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. También sabemos que a partir de un filtrado de 30 a 40 comienza a aumentar los niveles séricos de fósforo. Por lo tanto, en general se acepta que la acumulación de fósforo, que comienza más o menos en el estadio 3B como vimos recién y progresa de acuerdo a cómo va empeorando la función renal, puede llevar a un balance positivo de fósforo. Y esta es la base de la estrategia terapéutica utilizada para tratar la hiperfosfatemia. Sabemos también que las opciones de tratamiento para el manejo del fósforo incluyen la dieta con restricción del fósforo, los quelantes, una adecuación de diálisis adecuada y el control del hiperpara. No me voy a detener en la dieta porque todos sabemos que desde los estadios tempranos debe recomendarse reducción de los aportes dietéticos de fósforo, pero en el segundo consenso lo que hacemos hincapié es que en considerar la fuente de fosfato, no solamente la animal y la vegetal, sino que hay que tener en cuenta también el aporte de fósforo que viene con los aditivos. ¿Por qué? Porque de esto depende la biodisponibilidad y la absorción de fósforo. Sabemos que el fósforo que se encuentra en los productos de origen animal está en las proteínas como un compuesto orgánico que es clivado por hidrolasas en el intestino y por lo tanto su absorción es muy alta, del 60 a 80%. Mientras que el fósforo que se encuentra en los alimentos de origen vegetal se encuentra como fitato, no tenemos fitasas en nuestro intestino, por lo tanto la absorción es baja. Mientras que el fósforo que se encuentra en los aditivos, el fósforo sería el componente principal de la mayoría de ellos y se encuentra como fósforo inorgánico, una sal inorgánica, y si bien acá dice más del 90%, se absorbe prácticamente el 100% del fósforo que se encuentra en los aditivos. ¿Y dónde están estos aditivos? Todos los alimentos no perecederos tienen aditivos y el fósforo es uno de los principales constituyentes. Este es un estudio que realizaron dos nutricionistas argentinas que valoraron la presencia de fósforo en aditivos en 81 productos en supermercados. Y por supuesto, desde los productos lácteos, pero hasta las aguas minerales saborizadas, tenían fósforo como aditivo. Entonces, hay todo
otro tipo de alimentos que habitualmente uno no está pendiente de quelar, la absorción de calcio, de fósforo, que de ahora en más tenemos que tener presente. El problema es que no sabemos cuánto aportan, pero estudios en Estados Unidos vieron que en la década del 90 se aportaba de fósforo con aditivos alimentarios alrededor de 470 y en la década del 2000 el ingreso de fósforo con aditivos al organismo llega a 1000 o más de 1000 actualmente. Pasamos ahora a los quelantes. Varias líneas de evidencia sugieren que el uso de quelantes es efectivo en la enfermedad renal crónica avanzada con hiperfosfatemia, pero su rol en los pacientes con enfermedad renal crónica con niveles normales o casi normales de fósforo sérico es menos clara. Entonces, ¿cuándo iniciar el tratamiento? Realmente no hay una respuesta definitiva para este interrogante porque para los pacientes con enfermedad renal crónica los datos observacionales avalan la asociación de fósforo sérico elevado con la prevalencia y severidad de calcificaciones coronarias y mortalidad. Pero sin embargo, el valor de las intervenciones para reducir el fósforo sérico es menos claro. Y en la población prediálisis el uso de quelantes es particularmente controvertido. Actualmente no hay evidencia a través de estudios randomizados controlados que disminuyendo los valores de fósforo dentro del rango de normalidad mejoren los resultados clínicos. Por eso la CADIGO del 2017, no hay datos, dicen, en enfermedades 3-4 en relación que esforzarse en mantener el fósforo en rango normal sea beneficioso y el tratamiento debe apuntar a la hiperfosfatemia. El grupo de trabajo reconoce que la prevención, en lugar de tratar la hiperfosfatemia, puede ser de utilidad en los pacientes renales, pero considera que los datos actuales son inadecuados para apoyar la seguridad o eficacia de este enfoque y estimula la investigación en esta área específica. El consenso de la Sociedad de Nefrología en relación a los quelantes lo que dice es en estadio 3-5D indicarlos en el caso de hiperfosfatemia progresiva o persistente, a pesar de que el paciente esté cumpliendo con la dieta restringida al fósforo, pero no dar quelantes para prevenir la hiperfosfatemia. Y esto es sobre todo para evitar también la sobrecarga de calcio en estos pacientes, como vamos a ver rápidamente. La elección del quelante no depende solamente de los valores de fósforo, sino también los del calcio, paratormona, los tratamientos que está recibiendo el paciente y la presencia o no de calcificaciones vasculares. Entonces, en estadio 3-5D, en pacientes con hiperfosfatemia se recomienda el uso de quelantes cálcicos de fósforo. La dosis total de calcio elemento provista, incluyendo la ingesta alimentaria, debe estar restringida a 1000 miligramos por día. Nuestro consenso del año 2011 decía que los quelantes del fósforo de primera elección son aquellos a base de calcio. Esto no va más. Esto es en parte por los estudios de balance que se han realizado en 2013 y 2012 de calcio, balance de calcio en estadios 3-4, que mostraron que la administración de carbonato de calcio, 1500 de calcio elemento repartidos con las comidas como quelante, no disminuye el fósforo sérico significativamente, pero sí favorece un balance positivo de calcio. Seguimos recomendando el uso de acetato de calcio por encima del de carbonato, y si bien este es un trabajo de hace muchos años, podemos ver acá cómo el acetato de calcio tiene un poder quelante significativamente superior al carbonato de calcio, y además recordemos que el aporte de calcio con el acetato es del 25% versus el 40% del carbonato de calcio. También el consenso se recomienda el uso de quelante sin calcio en las siguientes situaciones: tratamiento combinado en pacientes con dosis máximas de quelante cálcico y que no logran controlar el fósforo, pacientes con calcio corregido mayor a 10 a pesar de estar utilizando con un calcio bajo, pacientes con una hiperfosfatemia persistente y sostenida, pacientes con calcificaciones vasculares y, por supuesto, en los pacientes con calcifilaxis. Entonces, para la prescripción de los quelantes cálcicos, valorar la ingesta de calcio, controlando que no superen los 1000 miligramos por día, y sin duda la nutricionista juega un rol crítico motivando al paciente para cumplir con la dieta y los quelantes.
¿Qué otras opciones tenemos cuando no logramos controlar la hiperfosfatemia con la dieta y los quelantes? Agregar 1 o 2 sesiones cortas de hemodiálisis de 2 horas al esquema trisemanal aumenta la cantidad de fósforo removido en el dializado. También la hemodiafiltración genera una mayor remoción de fósforo. Aquí podemos ver en columna azul están los que están en HDF y en HD en naranja, y vemos cómo hay una significativamente mayor remoción de fósforo, 19% mayor en HDF que en hemodiálisis. Y también esto ayuda a un mejor control del fósforo. Acá tenemos 438 pacientes, algunos de ellos la mitad en HDF y los otros en HD, barras negras HDF, y fíjense tiempo cero, cómo a medida que pasa el tiempo hasta el mes 6, los pacientes, esto muestra el porcentaje de pacientes que se mantuvieron con un fósforo inferior a 5,5, el porcentaje que mantuvo fósforo por debajo de 5,5 fue significativamente mayor en los que estaban en HDF. Pasamos ahora al calcio en la enfermedad renal. La capacidad de manejo renal del calcio, como ustedes saben, se deteriora a medida que progresa la función renal, principalmente también a partir del estadio 3B. Podemos suponer entonces que un balance de calcio positivo puede surgir porque la absorción intestinal de calcio supera la capacidad excretora del riñón. Por lo tanto, en algunas circunstancias, la retención de calcio podría ser tan o más importante que la acumulación de fósforo. Y esto tiene implicancias sin duda en el manejo de nuestros pacientes. Aquí vemos una diapositiva donde se muestra la excreción urinaria. Este es un sujeto con función renal normal, con una excreción alrededor de 200 miligramos por día. Vemos cómo va disminuyendo a medida que progresa la enfermedad renal. Otra posibilidad es que esta disminución en la excreción de calcio podría ser una compensación adecuada para mantener el balance, dado la disminución en la absorción intestinal de calcio por tener menos síntesis de 1,25. Para eso se han realizado, para saber cuál sería la realidad de todo esto, estudios de balance en estadios 3-4. Este es el estudio Hill, que son pacientes de mayores de 35 años con un filtrado alrededor de 40. Todos recibieron calcio elemento 957 miligramos por día, pero las barras azules recibieron además 1.500 miligramos como quelante, 500 miligramos en 3 comidas. Y ambos grupos una dieta en fósforo igual de 1564. Obviamente la ingesta fue mayor en este grupo celeste, la excreción fecal también de calcio, no hubo diferencias en el calcio urinario, pero el balance de calcio fue significativamente mayor en el que recibió 1500 miligramos de calcio, de carbonato de calcio agregados, 550 versus 102 miligramos por día de balance positivo. Mientras que el fósforo, fíjense ustedes, obviamente ambos grupos tenían la misma ingesta de fósforo, hubo una diferencia significativa y mayor excreción de fósforo en el que no recibió los quelantes, como era de esperar, pero el balance de fósforo no hubo diferencias significativas. Entonces, en estos pacientes, la administración de carbonato de calcio 1500 con las comidas como quelante no disminuyó el fósforo sérico significativamente, pero sí favoreció un balance positivo de calcio. Todo esto sucede mucho antes que se desarrolle hipercalcemia manifiesta, y entonces esto arroja dudas sobre las recomendaciones de KDIGO 2009 de considerar cambiar a un quelante de fósforo libre de calcio si se desarrolla hipercalcemia. Los niveles de calcio sérico, sabemos, marcadamente pueden subestimar el riesgo de sobrecarga de calcio que tiene el sujeto. Este estudio Hill también hizo la cinética del calcio y valoró el balance óseo de calcio. Y fíjense ustedes que hubo un balance positivo en el grupo que recibió 1500 de quelante de carbonato de 200 miligramos versus 62, pero recordemos que el balance total de calcio había sido 550, o sea, hay 350 miligramos de calcio retenido a partir del carbonato de calcio que se deposita probablemente en tejido extraesquelético. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes que están en diálisis? Es probable que la dosis máxima de calcio elemental debiera ser aún más baja
por tener una mayor reducción en la excreción urinaria de calcio. Todo esto es para que tengamos mucha precaución cuando damos quelates cálcicos a nuestros pacientes para mejorar los niveles de fósforo. Pasamos ahora al calcio, que es lo que dice el consenso en relación al calcio. En pacientes adultos con enfermedad renal 3-5D sugerimos evitar la hipercalcemia. La prevalencia de hipocalcemia aumentó con la introducción de Sinacalcet en los pacientes en diálisis. Y las implicancias clínicas de este aumento en la incidencia de calcios bajos debido al tratamiento con Sinacalcet es incierta, pero probablemente menos peligrosa. Entonces, corregir la hipocalcemia implica el riesgo potencial que se asocie con un balance positivo de calcio. Sugerimos evaluar cada paciente en particular para la corrección de la hipocalcemia y ser moderados con el aporte de calcio para corregir la misma. Pasamos al último punto, que es la prevención de las calcificaciones vasculares. Y esto se realiza a través del control de factores de riesgo, los tradicionales, conocidos por ustedes, y los no tradicionales, donde están algunos relacionados al metabolismo fosfocálcico, la hiperfosfatemia, la hipercalcemia, el hipo o el hiperparatiroidismo, la deficiencia o exceso de vitamina D y la sobrecarga de calcio, como no relacionados al metabolismo mineral, como son la inflamación y aumento del estrés oxidativo. Todos ellos son factores que favorecen el desarrollo de calcificaciones vasculares. Aquí vamos a ver estas situaciones donde no están relacionados al metabolismo fosfocálcico, pacientes con inflamación crónica, hay aumento de la aterogénesis, hay disminución de un inhibidor de la calcificación vascular, que es la fetuina A, o sea, todo esto favorece el desarrollo de calcificaciones. Tener cuidado en aquellos pacientes que utilizan antagonistas de la vitamina K, acenocumarol, warfarina, porque la vitamina K favorece la carboxilación de la matrix cloud protein, que debe estar carboxilada para inhibir la calcificación. Si estamos dando antagonistas, no se carboxila y disminuye, o sea, favorece el desarrollo de calcificaciones vasculares. Y también pensar que los pacientes diabéticos y añosos también tienen una predisposición y tienen favorecido el desarrollo de calcificaciones. El mensaje aquí sería: no solo el nivel de fósforo hay que evaluar cuando uno selecciona el tipo de quelante. Lo que sugiere el consenso es que en los pacientes que ingresan a diálisis hay que hacer una evaluación al inicio de la terapia dialítica y un seguimiento anual, ya sea con métodos cuantitativos o semicuantitativos, que estos son mucho más fáciles de realizar en cualquier centro, ya sea con ecocardiograma y con el score de Adragao y Kaupila. Ustedes los conocen, ambos scores, no me voy a detener, lo único que les recuerdo es que cuando pedimos la radiografía de ambas manos frente, debemos considerar que abarque el tercio distal de ambos radios, y recuerde que calcificaciones en cada uno de estos cuadrantes implica un punto, y aquí en la radiografía de ambas caderas frentes señalar y pedir la placa que abarque el tercio proximal de ambos fémures. Con calcificaciones en 3 cuadrantes o más, el score de 3 o más aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular. Y esto es lo que se vio en el trabajo de Adragao, que los pacientes que tenían un score de Adragao igual o mayor a 3, la mortalidad fue significativamente mayor que aquellos que tenían un score de Adragao inferior a 3. Y el de Kaupila, que también es un score que se utiliza en la población general porque está más relacionado a la ateromatosis, mientras que el de Adragao a la calcificación de la media, valora la calcificación de la aorta, como ustedes saben, tanto en la pared anterior como posterior, y que podemos tener desde 0 la puntuación hasta 24. Y un score de Kaupila mayor a 7 aumenta el riesgo cardiovascular. Les muestro acá 2 diapositivas que son de un trabajo que realizó el grupo de la SAN, que incluyeron 443 pacientes prevalentes en hemodiálisis, participaron 7 centros de nuestro país, y fíjense ustedes que el 61% de estos pacientes tenían un score de Adragao positivo, y de 3 o más el número fue muy importante de los que tenían un score de 3 o más de Adragao. Y en cuanto al de Kaupila, también el 62% de los pacientes tenían Kaupila positivo, y un score de 7 o más también un número muy importante de pacientes lo presentaban.
Entonces, lo que sugiere el consenso en cuanto al tratamiento de las calcificaciones, siempre disminuir la carga de calcio y fósforo, y si el paciente tiene calcificaciones con paratormona baja, reducir los niveles de calcio o fósforo, indicar sin duda que el antes sin calcio, y los que tienen calcificaciones con paratormona alta, reducir los niveles de calcio, fósforo, paratormona, que el antes sin calcio, y la droga para disminuir los niveles de paratormona, para corregir o tratar el hiperparatiroidismo, sería el Cinacalcet. Si uno va a utilizar vitamina D activa o análogos, tiene que ser a dosis bajas. Tratamiento siempre de los factores clásicos de riesgo vascular y empezar en estadios más precoces de la enfermedad renal. Eso es todo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer las preguntas ahora. Son temas separados, diferentes, ¿te parece? Hacemos un par de preguntas entonces. ¿Querés abrir? Bueno, Elisa, te voy a ir haciendo la pregunta. Como estamos focalizados en la precisión, viste, sobre todo en este simposio, cada vez más se está volviendo a la biopsia ósea, que en un tiempo se hizo mucho, después se dejó de hacer, y bueno, se está viendo de que hay pacientes que se benefician con la biopsia ósea antes de la paratiroidectomía o antes de iniciar un tratamiento que tengan, por ejemplo, un paciente con densitometría ósea alterada y que quieras iniciar un tratamiento para osteoporosis. Digamos, hay casos especiales donde realmente volver a la biopsia, indicar la biopsia, cosa que ya se ha dejado de hacer, es importante. No sé si nos podéis ilustrar o decirnos en qué pacientes sería conveniente mandar para hacer una biopsia ósea a las personas que tienen experiencia, por supuesto, ¿no? Que cada vez hay menos, pero que es ahora, digamos, es lo que se ha reflotado en cuanto a metabolismo óseo, en cuanto a precisión. Sí, sería bueno que se utilice la biopsia ósea. Yo es como que la tengo olvidada porque hace unos años, en el 2010, intenté por todos los medios que se hiciera en nuestro país, pero bueno, los micrótomos son muy caros, bueno, no hay disponibilidad, y creo que fundamentalmente, más allá que los micrótomos son caros, no hay ganancia que pueda suplir el gasto que se hace. Y en relación específicamente a esto, bueno, habría que los pacientes, una cosa es la osteoporosis y otra cosa es el hiperpara, una cosa es un paciente añoso, una cosa es un paciente joven. Entonces son diferentes los casos que uno no puede englobar cuándo sí o cuándo no la biopsia. Siempre sería ideal, ante una duda, hacer una biopsia si tenemos una enfermedad ósea dinámica y, por ejemplo, PTH baja y tiene una FAL y una FAL ósea muy alta. ¿Qué tiene el paciente? Porque son marcadores del hueso. ¿Qué tiene? Si tiene una PTH de 100, FAL y FAL ósea aumentada, ¿qué suponen ustedes que puede tener? Exactamente, puede tener una osteomalacia, pero no lo sabemos. Entonces, en ese caso sería bueno por ahí hacer una biopsia ósea. Un paciente que se fractura, mujer añosa, tiene una densitometría baja, que tenga la densitometría baja, puede tener osteoporosis porque es una paciente añosa, pero la puede, supongamos al revés, una mujer de 30 años que tiene una densitometría con un Z, porque tiene 30 años, no vamos a fijarnos en el T, de -3, -3,5 en columna, en cuello de fémur. Eso seguramente, y tengo que fijarme qué pasa, qué tiene, un hiperparatiroidismo. Si tiene un hiperparatiroidismo, lo que yo voy a hacer es tratar su hiperparatiroidismo. Una vez que resolví el hiperparatiroidismo, que tengo PTH normal, calcio normal, fósforo normal, ¿me voy a dar un tratamiento para la osteoporosis? No, me quedo con eso. Si no lo logro corregir, bueno, uno puede hacer una biopsia, pero no sería el caso más indicado porque tenemos un hiperpara severo. Lo distinto sería una paciente de 30 años que no tenga un hiperpara severo, que tenga una densitometría muy baja, una PTH que está en rango. Bueno, pero puede ser que sus antecedentes recibió corticoides y esto le destruyó el hueso. Entonces, todas esas cosas, si uno tiene una biopsia, ayuda para enfocar correctamente el tratamiento. Sería lo ideal. Entonces, estos casos que se me ocurren estos, pero a ustedes se les pueden ocurrir muchos más.
díganmelo y yo lo... Pero estos son casos que uno ha visto y que por ahí uno hubiera querido hacerle la biopsia a los pacientes. O pacientes añosas que siempre tuvieron la PTH en rango, que era lo que decía osteomalacia, pero están fracturadas. Y bueno, también sería bueno, tiene calcio y fósforo normal, 25 hidroxi perfecta, se fractura. Entonces, bueno, la densitometría, vuelvo a decirles, la podemos usar todo el tiempo que queramos, pero no nos dice qué le pasa al hueso. Si el paciente tiene, o sea, valores bajos de densitometría, puede ser por una enfermedad de alto recambio, por una enfermedad de bajo recambio, o porque tenga osteoporosis o tenga combinación de todas ellas. Entonces, vuelvo a decir, la densitometría no nos resuelve qué le pasa al hueso del paciente. Lo que resuelve qué le pasa al hueso del paciente es solamente la biopsia. Pueden decirme tomografía cuantitativa, el extreme, ¿qué pasa? Periférico, ayuda. Pero la verdad que no es lo mismo que la biopsia. Los datos que nos da la biopsia no se comparan actualmente con ningún estudio no invasivo hasta la actualidad. A ver, ¿alguien? Tito, acá una pregunta. Tito, si podría enfatizar sobre el uso de la 25 hidroxi y si abogaría a favor de su uso sistemático en pacientes en diálisis, en una población que no está expuesta al sol, que por las características fisiopatológicas que explicaste debería tener obligatoriamente un déficit. Medicamento barato, con poco efecto colateral, y vos tenés mucha experiencia. No, bueno, en las guías del consenso dice niveles de 25 hidroxi en todos los pacientes que sea arriba de 30 nanogramos. Yo no me extendí en esto porque por cuestiones de tiempo, pero bueno, las guías del consenso dicen que lo ideal es dosarlo 1 o 2 veces al año. Siempre recomendar que dependiendo de los valores, si el paciente tiene valores de deficiencia, sobre todo deficiencia, siempre que hay que hacer unas semanas, alrededor de 8 semanas de sobrecarga. Lo ideal sería reevaluar dónde llegamos para luego pasar a una dosis de mantenimiento. Todos los pacientes sería lo ideal, lo que pasa es que bueno, no es difícil lograr su dosaje porque no está cubierto por muchas obras sociales, no están en el módulo los dosajes. Lo ideal sería que todos nuestros pacientes, desde que empiezan el estadio 3A, sepamos cuáles son sus niveles de 25 hidroxi y estén corregidos. La verdad que la Topolki se lo daba a todos los pacientes. Se lo daba a todos los pacientes. Eso es ¿cómo es que se dice? Una disputa sedosa, no sedosa. Lo que pasa es que, suponete, Tito, tenés un paciente que tiene 11 de 25 hidroxi y le doy 10 gotitas por semana. Puede ser que pasen 6 meses y llegue a lo mejor a 18, 20. No lo llevé a la dosis que corresponde. Entonces, se puede dar, pero si queremos, creo, hacer las cosas correctamente, tenemos que dosar, saber dónde está y en función de eso dar. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta del público? Bueno, vamos a pasar entonces a...